El tema de hoy es control y flujo de los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Frecuentemente me han comentado que aparece un pensamiento intrusivo, es decir, que ingresa a nuestra mente sin previo aviso y entonces se pone a dar vueltas ahí en nuestra cabeza. Entonces, frecuentemente me dicen, ¿cómo le hago para dejar de sobrepensar? Sobrepensar no hay tal verbo, no hay tal situación, sino que es una repetición. Entonces, vamos a hacer brevemente una introducción de qué es el contenido de nuestros pensamientos, es decir, cómo se desarrolla la parte de la génesis de los pensamientos. Y a la génesis de los pensamientos me refiero de cómo surgen en nuestra conciencia. Entonces, sigue siendo un misterio hasta la fecha, evidentemente porque el cerebro es muy complejo, tiene muchas funciones, tiene muchas prestaciones diversas que son y muy interesantes, pero que tenemos que entender en la medida de lo posible. Y entonces una de estas es cómo se gestan los pensamientos. Hay algunos pacientes niños que me han dicho, ¿de dónde salen los pensamientos? Entonces, básicamente los pensamientos van a estar inmersos o van a estar mezclados con nuestras necesidades primarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos un pensamiento, ese pensamiento está relacionado con algo que tenemos que atender. Hay muchas razones y muchos tipos de conexiones de los pensamientos, pero lo que quiero que entiendan es que cuando tenemos un pensamiento, ese pensamiento tiene que ver con algo que queremos o algo que queremos conseguir o algo que es importante en nuestra vida o es parte de nuestra actividad diaria. Entonces, la naturaleza de los pensamientos puede variar dependiendo de la edad que tenemos. Entonces, esto es evidente porque cuando eres niño, pues tus prioridades son comer y jugar, básicamente. Entonces, cuando eres mucho más pequeño, pues no tienes no hay evidencia porque está muy pequeño o muy joven el cerebro y entonces no hay registros específicamente claros de qué es lo que ocurre en la mente de alguien cuando está recién nacido o cuando tiene algunos meses nada más de estar aquí. Entonces, primero vamos a entender cómo es el proceso. Primero, nuestra mente, nuestro cerebro tiene como principio fundamental de propósito mantenernos con vida. Entonces, nuestros pensamientos primero van a ser y van a preferenciar las necesidades primarias como alimentarse, dormir, etcétera. Eso cuando eres niño. Ahora, muchos de los pensamientos que están en nuestra mente son procesos educativos, unos no tan eficientes, dicho sea de paso. Entonces, eres niño y ¿qué pasa? Te están dando puras instrucciones. Ya hiciste esto, ya te lavaste los dientes, ya hiciste la tarea, ya tendiste la cama, ya sacaste la ropa, ya pusiste los tenis en tal lugar, etcétera. Entonces son instrucción tras instrucción, instrucción tras instrucción, instrucción. Entonces es estar dando a diestra y siniestra instrucciones, pero no se aclara específicamente en qué es lo que tengo que pensar. Hay personas que desde muy temprana edad tienen intereses claros. Entonces hay algunas personas que son capaces de determinar qué es lo que quieren hacer en la vida desde épocas muy tempranas. Entonces es importante saber que los intereses personales van a apoderarse de una parte importante de nuestros pensamientos. Ahora, una vez que sabemos que los intereses y las necesidades básicas de nosotros van a mezclarse con el flujo del contenido de nuestro pensamiento, pues tenemos que entender que eso es importante. Entonces, una vez que entendimos que parte de nuestras necesidades están mezcladas con nuestros pensamientos, es importante determinar cómo vamos a direccionarlos. Entonces, cuando me refieren algunas personas que tienen ansiedad, perdieron el control. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, pongan atención porque es muy importante. Todos los pensamientos que tienen que ver con ansiedad, miedo, depresión, enfado, hastío, aburrimiento, molestia y demás, son escogidos por ustedes. Entonces tienen que tener muy claro y por eso es importante este tema, porque tienen que poner atención de todo lo que hay dentro de su mente.
deciden ir a buscar la información que les genera conflicto. Entonces, lo que tenemos que poner atención es precisamente cómo dirigir nuestro pensamiento. No son las cosas que te pasan, son el tiempo y el enfoque que le pones a las cosas que te pasan. Va de nuevo. En la vida nos van a pasar muchas cosas. Vamos a tener muchos duelos, vamos a tener muchas situaciones de enojo, vamos a tener muchas situaciones de ansiedad, depresión, miedo, enojo y demás. Entonces tenemos que aprender a direccionar nuestro pensamiento. Es de crucial importancia. Yo quisiera saber nada más cuántas personas de las que ven esto están en la sintonía de enseñarle a su familia o a sus hijos cómo enfocarse en lo importante. Entonces estamos hablando de control y flujo de los pensamientos. Ahorita acabamos de hacer una pequeña intro en donde estamos hablando de qué tiene que ver con nuestras necesidades. Evidentemente, cuando estamos de niños, es la escuela y algunas otras experiencias que se van a ir ingresando. Y lo que no tenemos de experiencia se supone que lo van a trasladar nuestros tutores o nuestros padres para tener una idea. Entonces, una persona influenciadora del contenido de nuestros pensamientos evidentemente son nuestros padres. ¿Por qué? Porque son los influenciadores. Si tenemos un padre que le gusta el fútbol, va a estar hablando de ese tema y entonces se va a ingresar. ¿Sí? Entonces, otra persona que tiene la conducta de estarse preocupando todo el tiempo, va a estar enfocado en la preocupación. Entonces se dan cuenta cómo desde muy temprana edad, dependiendo de a qué le prestemos atención, se va a ir ingresando a nuestra propia conciencia. Por ejemplo, mamás y papás que tienen prisa todo el tiempo, entonces la percepción de los niños va a ser siempre tener prisa. Hay personas que tienen su enfoque y su pensamiento en la comida y entonces eso va a hacer que sea un tema recurrente la comida. Si es una fijación o un objetivo estar pensando en la apariencia de las personas, también vamos a hablar de que ese va a ser contenido importante o frecuente de las personas. Entonces se dan cuenta cómo la cultura y la forma de pensar de nuestros tutores o de nuestros padres gradualmente va a ir ingresando en nuestra propia conciencia. Entonces, eso es inevitable. ¿Por qué? Pues porque estamos expensas del cuidado de algunas personas como nuestros padres o cualquier otro tutor y demás. Entonces, también es cierto que hay personas que particularmente en su proceso de enseñanza se convierten en personas violentas. Entonces te están gritoneando cuando estás aprendiendo, te están diciendo infinidad de cosas y es muy importante que entendamos que cuando nos están insistiendo, nos están señalando o nos están estigmatizando con un calificativo, eso va a ser parte importante del contenido de nuestro pensamiento. ¿Ok? Entonces, los temas que se manejan en nuestra casa y que culturalmente le damos importancia va a ser lo que nos va a determinar en muchas ocasiones cuál es el flujo y el contenido de nuestra mente. Entonces, pues evidentemente vamos a estar enfocándonos en la apariencia, en la comida, en la educación, en la lectura, en la cultura, en el deporte. Entonces, para que esto tenga mayor, digamos, utilidad, es importante que hagan un listado de cuáles son los contenidos o los temas de su pensamiento que con más frecuencia aparecen. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta. Entonces es importante, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de estos contenidos, es importante que presten atención porque veo que están divagando en otras cosas que no son las que estamos tocando. Entonces es importante que aprendan a enfocarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema muy importante que es direccionar los pensamientos. Entonces, cuando estamos en un proceso de aprendizaje, tenemos que enfocarnos.
Cuando estamos conviviendo con una persona, teniendo que enfocarnos, recuerden que un cerebro sano tiene entre 60 y 90.000 pensamientos. Y el enfoque en algo que tenga sentido es de suma importancia para el resultado en cualquier cosa que hagamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo controlo eso? Primero, si aparecen emociones que se puede, no es una correlación directa, pero la ansiedad, la depresión, el enfado, etcétera, tiene que ver con un pensamiento repetitivo, al que, dicho sea de paso, te está repitiendo tu conciencia, pero no atiendes. Entonces, lo más importante de estos fenómenos que tienen que ver con la ansiedad, evidentemente todos los cuadros de ansiedad o dificultades o de padecimientos mentales son diferentes. No intentamos hacer generalizaciones, pero lo más frecuente es que hay algo pendiente en tu vida que no atiendes. ¿Sí? Entonces, si no atiendes algo que te está diciendo tu mente, pues evidentemente se va a dañar. Ayer estábamos hablando de que siempre vemos síntomas, ¿ok? No es el síntoma al que le prestan atención, que si estoy tomando medicamento, que si me duele la cabeza, que si me siento terrible, etcétera. Hay que ir más atrás. Es qué está pasando en tu vida que no estás atendiendo. Tienes problemas de comunicación con tu familia, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos y demás. Lo más difícil para empezar un proceso de sanación es reconocer cuál es la situación que tenemos problemática. La ansiedad por sí sola, así como de forma mágica, te empiece a dar, habitualmente eso nunca es así. Nada más que es ignorar los detonantes o los desencadenantes que están pasando en tu vida, que no quieres ver. Tienes una pareja que se está fijando en alguien más, tienes una situación económica que no has resuelto, tienes una forma inapropiada de tus hábitos personales que te está generando problemas de salud. Se dan cuenta que siempre hay una causalidad, ¿sí? Entonces es importante saber cuál es esa causalidad o esa causa que nos está generando esos pensamientos. Ahora bien, también depende cuál es el consumo del entretenimiento que estés viendo. ¿Por qué? Porque de algún lado salen los contenidos de nuestra mente. Entonces, la primera son necesidades básicas que tienes que atender. Número dos, tiene que ver con la información que está a tu alrededor y qué es lo que está pasando. Y también tiene que ver con los contenidos que consumes. Si continuamente estás con películas, videojuegos y cosas de este tipo, de mucha información se van a ir ingresando a la mente. Entonces, no hay hábitos de salud mental específicos. No creo que muchas personas en su diario acontecer tengan actividades de salud mental. ¿Sí? Es estar deseando cosas, es tener prisa, es estar discutiendo. Incluso hay procesos de noviazgo que no tienen ni pies ni cabeza. No están bien ejecutados porque cuando tú estás saliendo con alguien de novio, tiene que ver con poner a prueba la forma en la que se comporta para ver si es un candidato o una candidata que va a ser eficiente y efectiva para enfrentar la vida. ¿Saben cuántas personas utilizan el noviazgo para andar de fiesta, para andar cotorreando? Que también está bien, o sea, no estoy negando que sea parte de, pero no se fijan con quién están, cuáles son los hábitos de que tienen de salud, cuáles son los hábitos que tienen de trabajo, cuál es la política del dinero, en qué se lo gastan, cómo se lo gastan, etcétera. Entonces es muy importante, ¿sí? Estar puntualmente revisando cuál es el contenido de nuestra mente. ¿Sí? Entonces, cuando son estas ideas, digamos, catastróficas, ideas problemáticas, pues tenemos que preguntarnos por qué estamos pensando eso y de dónde salió. ¿Ok? Entonces, habitualmente, cuando no tenemos el control de nuestros pensamientos es porque no tenemos un plan de vida. Y un plan de vida tiene que ver con una serie de elementos, que dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué es la forma de vida que vamos a estar manejándonos.
y demás. O sea, tenemos que estar muy puntualmente sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que tener un plan. Y eso de alguna manera, cuando nos sentamos y le damos tiempo a hacer una planificación de lo que queremos conseguir y de lo que necesitamos para vivir, y por otro lado, hacemos un inventario de las experiencias que queremos tener, pues es mucho más simple. ¿Por qué? Porque una vez decidiendo cuál es el rumbo que queremos, entonces nos va a dar pie a saber cuál es el conocimiento que necesitamos para poder conquistar esas metas o esos deseos o esas aspiraciones que tenemos en la vida. Hay que precisar una cosa, es complicado, dicho sea de paso, es complicado saber qué vas a hacer con una vida de aproximadamente 80 años, porque ese es el estándar o ese es el promedio de vida que tenemos. Entonces, te das cuenta lo complicado que puede ser que tú decidas en todas las décadas de tu vida qué es lo que vas a hacer. Entonces hay que tener cuidado con eso porque es por etapas. Si hacemos una proyección de toda nuestra vida, creo que es un poco complicado, ¿sí? Entonces, hay que saber más o menos qué es lo que vas a hacer y evidentemente eso se va a ir mezclando con la exposición en la que vas a estar. Nadie sabe qué es lo que va a vivir, nadie sabe cuál va a ser la forma en la que va a vivir al 100%, ni mucho menos saber específicamente de qué manera se va a acabar tu vida. Que no hay no hay mucha variedad en ese sentido, es decir, o es una enfermedad, o es un accidente, o es de viejo. Entonces, lo que tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿ok? Entonces, el control de nuestros pensamientos es qué es lo que queremos conseguir en la vida, cuál es el propósito de nuestra vida y en función de eso, ¿sí? Tenemos que determinar cuál es el conocimiento que tenemos que aprender. Habiendo tanta prisa, yo no sé por qué algunas personas refieren tener prisa. La vida es para disfrutarla y hacer planes, hacer metas y esas metas empezarlas a abarcar gradualmente. ¿Ok? Desde niño, y les digo porque lo he visto al principio de la vida y al final de la vida y todos los días que atiendo a personas que vienen a mi consulta. Cuando eres niño, quieres una bicicleta. Cuando eres adolescente, quieres un carro. Cuando eres un adulto mayor o un adulto en general, madurez, 45, 55, quieres escuela para tus hijos, etcétera. O sea, los deseos no son así como que infinitos. Creo yo que incluso se han convertido en un cliché. O sea, quiero una casa, quiero un auto, quiero viajes, quiero acabar la universidad, etcétera. O sea, así que digamos que hay una enorme variedad súper creativa de cosas que hacer en la vida. Y hay otros que ni siquiera llegan a eso. Es supervivencia. Hay otros que es fiesta, reuniones, etcétera. Entonces el contenido de tu mente pues tiene que ver con eso. Entonces, si tenemos un proyecto de vida y ese proyecto de vida podemos identificar cuál es el conocimiento que necesitamos, pues entonces nos damos a la tarea de buscar el contenido que tenemos que aprender. El proceso de aprendizaje es muy importante que lo mencione porque es parte del contenido de nuestra mente. O sea, por ejemplo, si yo le dedico un par de horas al día de estar leyendo a la gente que me gusta leer a mí, o sea, que pueden ser los psicólogos, puede ser Piaget, puede ser Erickson, puede ser Lacan, puede ser Freud, puede ser Richard Bandler, etcétera. Pues eso es lo que estás pensando. Entonces cada quien puede decidir eso. Si decido que sea una pieza de literatura porque es una novela, entonces leo la novela. Y eso va a darle control a mis pensamientos. Recuerden la insistencia de leer literatura porque nos ayuda en la
en la comprensión del lenguaje, de la imaginación, o sea, tiene muchos factores positivos a la salud mental. Todo depende de qué es lo que estén leyendo. Entonces, pareciera ser que no les explican en ninguna institución educativa que el proceso de lectura es crucial importancia para la salud mental. Claro que, evidentemente, con una buena guía para que te digan, mira, lee este libro, lee este otro, lee este aquello, y sobre todo los clásicos, porque de esta aseveración vienen muchas preguntas. Es decir, bueno, ¿y qué me recomienda leer? Pues los clásicos, basta ir a una biblioteca pública a pedir un libro o a una librería en caso de que quieras hacer tu colección y empieces a comprarlo. Pero es muy importante que decidan eso, en dónde va a estar su mente. Hay gente que ve series de violencia, eso se filtra en la mente. Infinidad de personas me han dicho, yo ya no veo noticias porque son puras noticias terribles. Desafortunadamente, las noticias que hoy le dicen noticias es nota roja o nota amarilla. Entonces, no informa mucho porque le pasó esto a tal persona, falleció en esta situación, el crimen hizo esto, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que es muy importante que lo chequen. Entonces, cada quien es responsable de saber de qué va a llenar su mente. Y sobre todo que esté balanceado. Tener un solo tema hace que se vaya nada más de un solo lado. La idea es que sean equilibrados. Para eso se refirieron las bellas artes. No sé por qué se convirtió en la vida de muchas personas siempre un problema, siempre supervivencia, estar persiguiendo a alguien que no te quiere, discusiones afectivas, codependencia y cosas de ese tipo. Revisen cuáles son las bellas artes, el cine, la danza, la música, el teatro, la arquitectura, etcétera. Hay muchísimas cosas en donde uno puede poner su atención y eso pacifica el espíritu. Cuando no haces nada y nada más estás metido en una habitación, la imaginación empieza a atacarte de alguna manera porque empieza a elaborar estos escenarios terribles y totalmente oscuros y siniestros que te llevan a esos estados alterados de conciencia. ¿Ok? Entonces, si tú por ti mismo no puedes salir de un estado pesimista, de un estado de victimización, de un recuerdo insistente de una situación desafortunada, ¿sí? Entonces es importante que así lo chequen. Entonces se dan cuenta cómo es importante saber en qué estamos pensando. ¿Saben cuántas veces sucede que estás en el auto o en un lugar público y dice, ¿en qué estás pensando? En nada. No me digas. Entonces, ¿cómo se puede pensar en nada? ¿Sí? Ni siquiera es fácil hacer una abstracción de la nada. Entonces decir, ¿en qué estás pensando? No, en nada. Y decir, pues qué raro. Entonces, es importante decidir de forma voluntaria en qué vas a estar pensando. ¿Saben cuántos temas hay? Claro, cuando están interactuando conmigo en estos en vivos, que agradezco mucho su presencia, es pensar en este tipo de cosas. Lo importante de estas intervenciones y de este contenido es abrir la posibilidad a nuevas ideas, nuevas perspectivas que nos permitan que nuestra vida sea mucho mejor. Habiendo tantas cosas bellas en el mundo que aprender y que saber, porque hay personas que se dan a la tarea de, primero la más grave, no ingresar absolutamente nada. Primero, ¿ok? Entonces dices, ¿tú qué onda? Y estar especulando. ¿Estás de acuerdo que una opinión, fíjense lo que voy a decir es muy importante, una opinión es una especulación? ¿Será lo mismo una opinión cuando tienes cultura general que cuando no la tienes? ¿Sí? Evidentemente no, porque cuando tienes cultura general te das a la tarea
de leer o de presenciar ideas diferentes. Entonces, cuando tienes un proceso interesante de educación, tienes que darte cuenta de eso. Entonces, cuando un escritor le dedica toda su vida a hacer una novela, no es específicamente la novela nada más una pérdida de tiempo y una narrativa de una historia. Tiene que ver con el fenómeno humano. Yo en particular, que no soy el mejor ejemplo para nadie, evidentemente todo lo que haya de psicología a mí me gusta y lo disfruto, pero también la literatura me gusta. ¿Por qué? Porque habla de la condición humana. A la hora de ver una historia que está bien hecha, nos permite ver las pasiones que tienen los seres humanos, que dicho sea de paso también siempre están orbitando en lo mismo, igual que la música, el amor y desamor, y que si lo quería, y que si se fue, y que si me abandonó, etcétera. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de leer un autor serio, te va a dar una perspectiva por lo menos de lo que ve esa persona. Lo importante de leer es que alguien le da la tarea de agarrar un tema, una historia o manejar ciertos contextos humanos para manejarlos de forma bella y que sepas cómo funciona la condición humana. Igual, y la historia, esos son los tres ejes que por lo menos yo utilizo para poder guiar, instruir y en la medida de lo posible ayudar a que alguien sane su mente, porque esos son los tres ejes que yo tengo: psicología, historia y literatura. ¿Por qué? Porque son los tres elementos fundamentales que nos permiten hacer una visión 360 de lo que vienen siendo los seres humanos. ¿Sí? Entonces, es importante primero precisar eso. Invariablemente, siempre un propósito en la vida va a ser fundamental para mantenerlos enfocados. ¿Por qué? Porque tenemos una vida y cada quien tiene que descubrir para qué la quiere, qué es lo que va a hacer con ella y con qué personas se va a relacionar. Entonces se dan cuenta que este contenido tiene que ver para que reflexionen en eso. Antes de cualquier otra cosa, los pensamientos que tienes tienen que ver con la convivencia de las personas con las que estás. Entonces, si tienes una persona violenta, pues ¿qué crees que va a salir de eso? Y si tienes una persona amorosa, ¿qué crees que va a salir de eso? Si tienes una persona culta, ¿qué crees que va a salir de eso? Y si tienes una persona vulgar, ¿qué crees que va a salir de eso? Y esto no es una cuestión de clase porque cada quien tiene el derecho y la obligación de rellenar su cabeza de lo que quieran. Entonces, creo yo que la probabilidad de que tu vida sea mucho mejor va a ser muy importante en relación a qué tipo de pensamientos tienen. Puedes estar en una calle en donde cada quien está en su casa, metido en su casa, pero la experiencia interna es muy diferente. Podemos estar en la banqueta, en una mecedora, pero dependiendo del contenido que tengas en tu mente, es lo que va a determinar la experiencia de lo que estás percibiendo. Entonces es importante saber que de esa manera es como puedes guiar el flujo y el contenido de tu mente. En resumidas cuentas es cuál es el propósito de la vida, cuáles son las cosas que tienes que atender, que te están avisando internamente que tienes que atender y que tienes que poner atención, y qué es lo que tienes que aprender para poder conseguir eso. Y la otra, pues es evidentemente revisar la vivencia de otras personas que ya pasaron por esta tierra, sea el autor que estén con nosotros o que ya no estén presentes, y eso es mucho más importante. Eso es mucho más enriquecedor que estar comprando y buscando cosas. Las cosas vienen y van, se pueden estar acumulando o no, y cada quien decide a qué le dedica su tiempo. Entonces creo yo que es un momento de reflexionar qué es lo que hacemos con nuestra vida, qué es lo que hacemos con nuestra mente, qué es lo que hacemos con las personas con las que interactuamos frecuentemente y cuál es el propósito de todo esto. ¿Por qué? Porque dicho sea de paso, muchos han intentado a lo largo de la historia tratar de explicar cuál es el propósito de la vida. Lo interesante es de que
cada quien tiene que entender su propia interpretación y entender su propia actividad, pues para que tenga sentido su vida. Entonces, básicamente esa es la intención de direccionar el pensamiento para que la experiencia sea grata, eficiente y en la medida de lo posible, pues funcional para que podamos tener una percepción de vida mucho más atractiva. Entonces, básicamente es decidir qué camino quiero tomar y qué es lo que tengo que aprender para poder llevarlo a cabo.